Entremos dentro de lo que ya es la materia de esta edición de Lea TV. Empezamos con una nota muy interesante de Fernando Fernández. Él es profesor del IE Business School y nos hablará sobre los diferentes caminos que están tomando tanto la economía de Estados Unidos como la economía europea para superar la crisis. ¿Qué es lo que está haciendo Estados Unidos? Estados Unidos está incrementando el gasto público. Eso, por cierto, tiene un efecto positivo en América Latina por el momento. Mientras que en Europa están siguiendo el camino contrario, están haciendo muchos recortes, lo cual está afectando a América Latina porque mucho del dinero que iba vía cooperación se está recortando. Pero ¿qué efectos puede tener en el futuro? En el futuro probablemente el valor del dólar en América Latina se vea afectado por esto. Pero escuchemos en detalle al profesor Fernández sobre este tema. La prescripción tradicional en época de crisis es ajustar el presupuesto, reducir gastos, aumentar impuestos y por lo tanto reducir el déficit público. Sin embargo, y eso ha sido lo que se le ha aconsejado tradicionalmente a los países de América Latina, los programas estándar del Fondo Monetario, los programas de ajuste de balanza de pagos normalmente implicaban eso. No deja de ser curioso que cuando la crisis afecta a países desarrollados, la prescripción de política económica sea un poco diferente. Parece que tiene una importancia mayor ahora las posibilidades de crecimiento económico. El plan Obama se basa fundamentalmente en un plan de expansión fiscal, lo cual, insisto, es sorprendente en un país que tiene unos niveles de endeudamiento público muy altos. Sin embargo, lo que se le está diciendo a Estados Unidos es: endeúdese usted más, porque es la única posibilidad que tiene usted de crecer y de superar la crisis. Es interesante también cómo esa misma polémica se produce en Europa entre el núcleo duro de la Unión Europea, básicamente Alemania y Francia, que están adoptando políticas de consolidación fiscal, reducir gastos y aumentar impuestos, mientras que los países periféricos son más partidarios de políticas de expansión fiscal. El problema de fondo es un problema de lo que llamamos los economistas de miopía temporal, de inconsistencia temporal. Es evidente que una política contracíclica puede tener efectos, una política de restricción fiscal puede tener efectos recesivos a corto plazo en la economía. Pero también es evidente que genera las bases para un crecimiento sostenido a medio plazo. Y el problema de las expansiones fiscales es que en una visión keynesiana tradicional no tenían problemas de financiación. La realidad hoy nos ha demostrado, sin embargo, que los países tienen dificultades para colocar su deuda. El problema de Grecia ha sido evidente, el problema de Irlanda, España en cierta medida. Los acreedores internacionales no están dispuestos a financiar de manera indefinida los crecimientos de deuda pública. Por lo tanto, yo creo que la discusión entre políticas de expansión o de consolidación fiscal es una discusión que tiene mucho más que ver con la realidad de los acreedores internacionales y la disposición de los acreedores a financiar el crecimiento del gasto público en esos países. Hay países de los que los mercados no se fían y no están dispuestos a financiarlos, y sin embargo Estados Unidos sí se puede permitir el lujo de tener políticas de expansión fiscal porque no tiene problemas de financiación y los acreedores internacionales están dispuestos a comprar deuda pública de manera indefinida. La política de expansión fiscal en Estados Unidos tiene un efecto positivo en América Latina. América Latina, obviamente, es uno de los principales de los países de los que principalmente importa a Estados Unidos. El mercado latinoamericano es un mercado básicamente americano. En la medida en que la política de expansión pública que sigue la presidencia de Obama se traduzca en mayores importaciones de productos latinoamericanos, eso será positivo para los países que dependen en gran medida del crecimiento económico, fundamentalmente México, pero también, y de manera no desdeñable, los propios Brasil y Argentina. El problema, sin embargo, que se puede producir es que estas son economías dolarizadas. Si en algún momento los acreedores internacionales dudasen de la capacidad de Estados Unidos para pagar y forzasen una devaluación del dólar, eso podría tener también un impacto negativo. Por lo tanto, es verdad que a corto plazo los países latinoamericanos se benefician de la política económica de Obama, pero deben estar muy atentos a la evolución de su moneda respecto al dólar y la evolución del dólar respecto al euro.